Di Constanzo, consultor financiero, que esté con nosotros esta tarde. Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Sí, estoy revisando el dato del presupuesto de egresos de la Federación, la propuesta para 2023. En el programa presupuestario Fonden hay una bolsa proyectada de 17,156 millones de pesos, que es 0.20% del total del presupuesto. Este año 2021, pues están asignados 9,054 millones. 2022, este año 2022, 9,054 millones, que es 0.12%. Pero, bueno, desapareció el Fonden como fideicomiso. Hoy es un programa presupuestario. ¿Qué diferencia hay entre lo que era el Fonden como fideicomiso y lo que es hoy un programa presupuestario para atender las emergencias? Mira, yo te diría que hay toda la diferencia del mundo. De hecho, el Fonden como fideicomiso, primero, bueno, tenías la gran ventaja y la gran versatilidad de que si en algún año te quedaba algún remanente, pues se quedaba en este fideicomiso. Como un programa presupuestario no, la propia ley de presupuesto establece que lo que no ejerces o no, lo que no llegues a ejercer lo tienes que regresar a la tesorería de la federación. Entonces es un punto muy importante porque año con año pues tú tienes que estar calculando pues los fenómenos naturales que pudieran darse como para ir estimando la cantidad de dinero que tú le vas asignando presupuestariamente a esto, lo cual es pues una tarea verdaderamente imposible. Nadie sabe cuántos huracanes van a pegar y mucho menos pues el daño que te pueda generar, ya sea un huracán, un desbordamiento de un río, etcétera, etcétera, un desgajamiento de un cerro. Entonces, esa es la primera gran diferencia. La segunda es que el Fonden actuaba realmente como un seguro, en el que las entidades federativas también podían pues reasegurarse, valga la expresión, y entonces el daño o los daños de alguna manera se compartían con una gran ventaja en el Fonden, que además del Fonden existía el Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Hace un momento pasabas tú a una señora, una ama de casa, a la que estaban entrevistando, porque pues le avisaban de un momento a otro que el río, el arroyo o el río se estaba desbordando. Precisamente parte de los recursos de este Fondo de Prevención de Desastres Naturales, pues eran para labores de desasolve, para delimitar o aumentar las protecciones contra los desbordamientos, por ejemplo. Eso se ha perdido. Y si bien es cierto que están los recursos presupuestarios ahí, la manera de ejercerlos se ha complicado mucho, y nosotros podemos ver que desafortunadamente en los desastres naturales a los que nos hemos enfrentado, no solamente este año, sino años anteriores, la ayuda, y no me refiero no tanto a la ayuda inmediata, porque también es en un desastre natural, digamos, hay dos tipos de ayuda, ¿no? La ayuda inmediata que recibe la población y que puede ser o limitarse a víveres, a cobijas, a algún albergue, alojamiento de momento, o por en lo que pasa la emergencia, pero luego viene toda la labor de reconstrucción, toda la labor de reencauzamiento en algún momento dado de los ríos o de lo que haya sucedido. Y ahí es donde precisamente el ejercicio de los recursos o la manera como se están ejerciendo, pues deja mucho que desear. Entonces, no quiere decir que en un desastre natural, pues dándole alimentos o repartiendo despensas o cobijas a la población esté solucionando el problema. Muchas veces, a partir de esta emergencia inicial, pues se inicia una serie de tareas que si no las haces, pues de alguna manera te quedas más propenso a tener o a ser afectado en futuras lluvias, tormentas, huracanes, ciclones, etcétera, etcétera. De hecho, el haber pues desaparecido este fondo,
pues ha traído repercusiones directas sobre los afectados de estos desastres naturales. Entonces, sí es un mundo de diferencia la manera como operaba en ese momento el FONDEN y el Fondo de Prevención de los Desastres Naturales, me parece que era el FONAPRED, porque además había todo un esquema, yo te diría, ordenado. Es falso que no se rendían cuentas en la tragedia. Lo que sucedía, por ejemplo, es que en un momento de emergencia, de alguna manera, hay muy poco tiempo para ponerte a licitar. En cualquier evento de desastre natural, si la población requiere alimentos, pues evidentemente tú tenías que repartirlos. No te podías poner a hacer licitaciones en ese momento muy complicadas porque definitivamente el trámite burocrático te iba a llevar. Entonces, ¿qué han tratado de hacer? Pues han tratado de tener sus reservas, pero es muy difícil estar pues midiendo y tratando de cuantificar o estimar pues los daños ex ante que puede haber. Además, había todo un proceso para una declaratoria de emergencia, una declaratoria de desastre natural, que eran dos conceptos diferentes y todos los hacía, digamos, la Secretaría de Gobernación. Entonces, no tenía, porque se quejaba mucho la presente administración, que los gobernadores o a veces no se fijaban en lo que pedían o pedían de más, o esas ayudas luego andaban repartiéndose en elecciones. Pues ese es lo que decía o los argumentos del presidente, pero la declaración formal de un desastre natural o de un desastre o de una emergencia, porque eran diferentes, la hacía la Secretaría de Gobernación y en base a todo un proceso que se hacía rápidamente, pero que permitía ejercer los recursos de manera ordenada. Sí, ahora Mario Di Constanzo, el presupuesto de este año es de 9.054 millones de pesos. Para el próximo año están prácticamente doblándolo, casi doblándolo, 17.156 millones de pesos. ¿Qué significa el hecho de que en el proyecto 2023 se doble este programa presupuestario FONDEN? No el fideicomiso FONDEN, porque se desapareció. El programa que sustituyó a lo que se conocía como FONDEN, como un programa presupuestario, significa que lo que le presupuestaron este año, pues no alcanzó. Yo te diría dos cosas. Puede ser que te quedaste corto o que traes rezagos, es decir, hay gasto, hay población que no has atendido, hay caminos que reconstruir que no has reconstruido. Entonces, en tu estimación de gasto, estás haciendo lo que puede esperarse para 2023 más lo que ya traes, digamos, rezagado del 2022 o del 2021. Esta es la mejor prueba de que una partida presupuestaria no puede necesariamente sustituir o flexibilizar o ser tan flexible como lo era el Fondo de Desastres Naturales. ¿Por qué? Porque si en el Fondo de Desastres Naturales tenía excedentes o tenía faltantes, se volvía como una especie de flujo de caja este esquema, y por eso precisamente se utilizaba la figura del fideicomiso. Ahorita no, la figura de la partida presupuestaria pues es un esquema muy rígido que no te permite cualquier otro tipo de reaseguramiento o cualquier otro tipo de inversiones, si tú quieres, que te permitieran estar dándole movilidad a ese flujo y crear ese flujo de caja, que es lo que pretenden hacer pues con esta partida, porque evidentemente si el año pasado fueron 9,000 y el antepasado 6,000 y el próximo 17,000, pues nadie puede predecir o prevenir el tipo de daños que pudiera haber por los fenómenos naturales. Sabemos, por ejemplo, de la temporada de huracanes, sabemos, por ejemplo, de las zonas del país que tienden a inundarse más, pues precisamente por la construcción o por los caminos que pasa, por la situación
geográfica de cada uno de los lugares. Sin embargo, pues nadie puede asegurar que ahí va a pegar un huracán o no va a pegar un huracán. La prueba está en que realmente sí ha habido fenómenos fuertes, pero todavía no han impactado de lleno a ciudades o a ciudades medianamente grandes. Luego entonces, pues cualquier cantidad que se pueda presupuestar, pues evidentemente pudiese quedar pues demasiado corta. Ahora, supongamos que afortunadamente no pasara, y me voy a un ejemplo pues casi de salón de clase, supongamos que no pasara nada, ¿no? Pensemos que en el 2023 no nos afecta ningún fenómeno natural. Esos 17,000 millones de pesos tendrían que regresarse a la tesorería de la Federación y pues volverse a presupuestar para el 24. ¿Cuánto se presupuestará para el 24? Pues no lo sabemos. Si tuviéramos el esquema de un fideicomiso, esos 17,000 millones que no se hubieran erogado, quedan ahí para servir de un fondo revolvente, pues para las eventualidades o no eventualidades que se pudieran presentar en el 2024. Sí. Esto Lo que entiendo es que... ¿Sí? Sí, le digo Mario Di Constanzo, lo que entiendo es que siendo Fonden, en las reglas anteriores era más rápido gastar ese dinero sin que entrara en las reglas convencionales, lentas, tardadas para gastar un programa presupuestario de desastres naturales, y entonces no está al ritmo de la emergencia el presupuesto que se tiene actualmente, porque si hablamos de fondos, estoy viendo aquí una nota de Expansión que dice que cuando ocurrieron los temblores del 7 y 19 de septiembre en 2017, el Fonden, con las anteriores reglas, tenía 9,000 millones de pesos, 9,000 millones de pesos, y el costo de la reconstrucción fue de 48,000 millones, es decir, no había ese acumulado que puede tener un fideicomiso, es decir, no se estaba acumulando necesariamente el dinero de un año a otro, también era insuficiente. La única ventaja entonces sería el hecho de que se puede gastar rápido sin que entren en procesos de licitación, sin que entren en procesos de burocracia. Mira, no es que no entraran en procesos de licitación, es que había un esquema muy adaptado a la emergencia que se podía vivir. Y te voy a decir una cosa, el ejemplo del 2017 es un ejemplo sui generis, porque en el 2017 precisamente el Fonden se dio cuenta que no es lo mismo el daño que se puede sufrir en las comunidades, vamos a llamarle así, rurales, semirurales o no urbanas, y en las zonas urbanas, particularmente en el caso del 17, del sismo del 17, pues una parte de los daños se vivieron aquí en la Ciudad de México pues finalmente ahí se dio uno cuenta y se dieron cuenta que el desastre natural, los efectos del desastre natural que se tienen en las comunidades no urbanas son muy diferentes a los que se tienen en las zonas urbanas. Entonces, quizás eso debió de haber permitido doblar o desdoblar el Fonden a tener una especie de Fonden metropolitano, por llamarle de una manera, porque te doy el ejemplo, en el 17, la gran mayoría de los daños en las zonas urbanas, en las zonas no urbanas, pues era infraestructura del gobierno, redes eléctricas, postes de luz, etcétera, etcétera, incluso hasta sedes de municipios, escuelas, digamos, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México, pues eran edificios de departamentos. Entonces, sí es muy diferente el tipo de daño, y lo que se requería en ese momento, pues era también, evidentemente, reconstruir y adaptar el Fonden a sus diferentes, yo te diría, regiones, según el impacto que se tuviera. Sí, la justificación del gobierno para desaparecer el antiguo Fonden fue que era opaco y que había corrupción. Y ahora que es un programa presupuestario, se somete a mayores y más eficientes parámetros de transparencia, es decir,
el gobierno actual acusó que el Fonden era poco transparente y que había corrupción, y por eso desapareció de esa manera, lo anuló de esa manera y creó este programa presupuestario, también con el supuesto de que se sometería a reglas de transparencia que le darían certeza a los mexicanos de que el dinero se está gastando de manera correcta. ¿Esta visión del gobierno fue correcta? Mira, yo creo que en el tema en general de los fideicomisos hemos visto cómo hasta ahora pues no ha habido este informe de la corrupción supuestamente que se generaba incluso en general de los fideicomisos, porque no solamente fue el caso exclusivo del Fonden, fue el caso de otros, incluso fideicomisos que se desaparecieron y que pues ahorita a ciencia cierta no sabemos cuál es el destino de esos recursos que se han aparentemente concentrado en la tesorería de la Federación, de estos fideicomisos, y mucho menos hemos tenido un informe de a dónde se han destinado y en qué se han gastado los recursos para atender pues los desastres naturales que hemos estado viviendo. Al contrario, tenemos quejas de las personas, de los afectados, que muchas veces a muchos no les ha llegado todavía la ayuda, hay muchas cosas que reconstruir todavía, y como te digo, se van rezagando pues la reconstrucción de infraestructura urbana en las zonas donde están afectadas. Entonces, a mí me parece que el discurso de pues de la opacidad o de la corrupción pues no ha quedado realmente demostrado como lo ofreció el gobierno federal, y lo que sí ha quedado demostrado es que evidentemente los esquemas de operación en este caso desde la desaparición del Fonden pues son mucho menos efectivos, mucho menos flexibles que lo que se tenía antes, ¿no? Y ahí están las pruebas. Lo que está sucediendo pues es la mejor prueba de que el esquema en general de los fideicomisos permitía al gobierno operar de una manera más flexible. Y déjame decirte una cosa, es un mito que los fideicomisos no eran auditables. Desde luego que la auditoría de la Federación los revisaba. Hay no menos de 600 auditorías desde que se creó la Auditoría Superior de la Federación, es decir, que cambió de Contaduría Mayor de Hacienda a Auditoría Superior de la Federación. Hay no menos de 600 auditorías solamente a los fideicomisos. Y en el caso del Fonden, sí existían observaciones, evidentemente, del auditor superior, observaciones que tenían que ser atendidas y observaciones que, evidentemente, cuando no eran atendidas, pues causaban una sanción a los servidores públicos. Pero tú recordarás, Sí. pues por ahí del 2016 o 15, cuando pues una tormenta también, ya no era huracán, pero sí una tormenta, pues prácticamente cierra la carretera de México a Acapulco. Acapulco le va muy mal, a prácticamente Chilpancingo, Iguala, y evidentemente pues el esquema de reconstrucción del Fonden, pues ahí sirvió, ahí operó bastante bien, y vaya que, y te lo comento porque como presidente de Conducef y con el tema de los seguros, pues tuve que estar de hecho, hicimos el recorrido del Distrito Federal hasta Acapulco, Chilpancingo, Iguala, pero sobre todo Chilpancingo, pues era impresionante lo que había sucedido, y el esquema del Fonden permitió pues actuar rápido y bien. Ahí tenemos el caso también de la península de Baja California, en La Paz, Los Cabos. La Paz no fue tan golpeada, pero Los Cabos sí, y pues prácticamente la emergencia se atendió, y en pocos meses estaba ya el destino pues trabajando, yo te diría, casi con normalidad. Sí. Creo que también tuve la oportunidad de estar por allá, y había comercios, había oxxos, en donde pues finalmente se habían quedado sin techo. Era una cosa, muchos hoteles
quedaron afectados, las vías de comunicación, y el Fonden pues permitió un esquema flexible y rápido de reconstrucción. Sí, Mario Di Constanzo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Te lo agradezco mucho a ti y un saludo a ti y a todo tu auditorio, Juan Carlos. Gracias. Continuamos con más.